Engañaré a ese maldito tartamudo para robarle sus planos. Pensé que ese tartamudo era tu amigo. Yo no soy amigo de nadie, solo lo uso. Esa es tu novia, amigo. Nadie importante. Oye, ¿cuándo me enseñas los planos? La traición no siempre viene con un puñal por la espalda. A veces viene con una sonrisa, un abrazo de hermano y un robo tan descarado que te dejas sin aire en los pulmones. Esta es la historia de cómo un hombre que no podía hablar construyó el edificio más alto. Y como el hombre que nunca se callaba terminó sepultado bajo su propia mentira. Diego nació con un don y una maldición. Su mente era una calculadora espacial capaz de visualizar estructuras complejas, contrapesos y dinámicas de fluidos antes de aprender a sumar en papel. Pero su boca era una prisión. Una tartamudez severa, traumática, provocada por un accidente en su infancia, convertía cada intento de comunicación en una batalla agónica. Para decir hola, Diego tenía que golpear su muslo con el puño, cerrar los ojos y luchar contra su propia garganta durante 10 segundos. El mundo, cruel por naturaleza, no tenía paciencia para él. En la escuela lo llamaban el disco rayado. En la universidad, los profesores lo ignoraban en los debates, asumiendo que su silencio era estupidez. Pero Diego encontró refugio en el grafito y el papel. Allí, en el silencio de los planos, su voz era clara, potente y perfecta. Fue en el último año de la Facultad de Arquitectura donde conoció a Esteban. Esteban era todo lo contrario, mediocre con el lápiz, incapaz de entender la estática, pero dotado con una lengua de plata. Era guapo, carismático, el tipo de persona que podía venderle arena a un beduino. Esteban vio en Diego no a un amigo, sino a una mina de oro sin explotar. Se acercó a él, espantó a los acosadores y le ofreció un trato que parecía salvación, pero que terminaría siendo una condena. Tú diseñas, yo vendo, le dijo Esteban con una sonrisa de tiburón. Tú eres el genio silencioso, yo soy tu voz. Juntos seremos imparables. Nadie se burlará de ti mientras yo esté a tu lado. Diego, hambriento de aceptación y afecto, aceptó. Durante 5 años, la fórmula funcionó. Diego trabajaba 18 horas diarias en un sótano sin ventanas, creando proyectos urbanísticos increíbles, y Esteban se ponía los trajes caros, iba a las cenas de gala y recogía los premios. A Diego no le importaba el dinero ni la fama, solo quería ver sus obras construidas. Esteban le daba una pequeña parte de las ganancias, lo suficiente para un apartamento modesto y comida, mientras él se compraba coches deportivos y áticos de lujo. Es por gastos de representación, hermano, le decía. Y Diego, en su inocencia, asentía. Entonces llegó el proyecto de sus vidas, la Torre Zenit. No era solo un edificio, era una revolución. Un rascacielos de 90 plantas en una zona sísmica, diseñado con un núcleo flexible de aleación de titanio y un sistema de amortiguación hidráulica que Diego había tardado 3 años en perfeccionar. Era su obra maestra. Su legado. Pasó noches enteras sin dormir, obsesionado con un detalle crítico, el suelo. Los estudios geológicos indicaban una capa profunda de arcilla inestable. Diego diseñó unos cimientos especiales, costosos y complejos, marcados en los planos con una etiqueta roja inmensa. Crítico, no modificar. Riesgo de colapso estructural. La noche antes de la presentación ante el Consorcio Internacional de Inversores, Diego le entregó todo a Esteban. Los rendes, los cálculos, la maqueta y la memoria USB con los archivos fuente. Esta vez quiero estar ahí, dijo Diego, esforzándose por articular. Quiero v-v-r. Sustelce el caras. Esteban le dio una palmada en la espalda. Claro que sí, socio. Te sentarás en primera fila. Es tu noche. Pero al día siguiente, la realidad golpeó a Diego con la fuerza de un tren. Al llegar a la sala de juntas de cristal en el piso 50, Diego notó algo extraño. Su nombre no estaba en la mesa. No había silla para él. Se quedó de pie al fondo, confundido. Cuando las luces se apagaron y Esteban comenzó la presentación, el corazón de Diego se detuvo. Señores, dijo Esteban con voz teatral, lo que están a punto de ver es fruto de mis noches de insomnio, de mi pasión solitaria, de mi visión única. Les presento mi creación, la Torre Zenit. No mencionó a Diego. Ni una vez, habló de la inspiración como si fuera suya. Diego sintió un pitido en los oídos. La traición era física, un dolor agudo en el pecho. Vio cómo los inversores aplaudían, cómo miraban a Esteban con admiración. No pudo soportarlo más. La injusticia le dio una fuerza repentina. Caminó hacia el frente, interrumpiendo la proyección. No, gritó Diego, golpeando la mesa. Ili, es mío. Yo lo he hecho, dice. El silencio fue sepulcral. Los inversores lo miraron con incomodidad. Esteban no se inmutó. Suspiró, puso una cara de pena ensayada y miró a la audiencia. Les ruego me disculpen. Este es Diego, un auxiliar de oficina que contraté por caridad. Tiene problemas mentales. Se obsesiona con mi trabajo. A veces cree que él dibuja los planos, pero, seamos honestos. Esteban soltó una risa cruel. Mírenlo. Escúchenlo. ¿Creen que una persona que ni siquiera puede terminar una frase podría calcular la carga de viento de un edificio de 90 pisos? Es patético, la humillación fue total. Uno de los inversores se rió. Luego otro. Sáquenlo de aquí, lo ordenó Esteban con frialdad. Y Diego, estás despedido. Si te vuelvo a ver cerca de mi empresa, te destruyo.
2 guardias de seguridad arrastraron a Diego fuera del edificio mientras él pataleaba y lloraba de impotencia, incapaz de formar las palabras que necesitaba para defenderse. Lo tiraron a la acera como una bolsa de basura. Llovía. Diego se quedó allí empapado, viendo las luces de la oficina donde su amigo brindaba con champán por el robo del siglo. La caída de Diego fue rápida y brutal. Esteban se aseguró de cerrarle todas las puertas, llamó a todas las firmas de arquitectura de la ciudad advirtiendo sobre un ex empleado inestable y peligroso. Diego no conseguía trabajo ni de dibujante junior. Sus ahorros se esfumaron en 2 meses. Perdió su apartamento, vendió su computadora, su reloj, todo menos sus cuadernos viejos. Terminó viviendo en su viejo coche, un sedán del 98 con la calefacción rota. Comía una vez al día, si tenía suerte. Se lavaba en los baños de las gasolineras, soportando las miradas de asco de la gente. Pasaron 2 años, 2 largos años de invierno para Diego. Su ropa estaba raída, su barba crecida, su mirada apagada. Mientras tanto, la torre Zenit se levantaba. Diego aparcaba su coche a kilómetros de distancia y la miraba crecer con una mezcla de amor y terror, porque él sabía algo que nadie más sabía. Esteban, en su avaricia desmedida, había comenzado a recortar gastos para maximizar su tajada personal. Al revisar los planos de Diego, vio la nota roja sobre los cimientos de titanio y profundidad extra. $10 millones en cimientos, se dijo Esteban. Nadie ve lo que está bajo tierra. Esteban ordenó cambiar el titanio por acero estándar y reducir la profundidad a la mitad. Se embolsó la diferencia y falsificó los informes de seguridad, sobornando a un inspector. Diego intentó advertirles. Fue a las oficinas de la constructora, sucio y tartamudeando, con sus viejos cuadernos en mano. Va a hacerse, caerse, suplicó al recepcionista. Lárguese o llamo a la policía. Vagabundo fue la única respuesta que recibió. Intentó enviar correos a la prensa, pero ¿quién lee los emails mal redactados de un indigente? La impotencia lo consumía. Sabía que una tragedia se avecinaba y no tenía voz para detenerla. El día de la gran inauguración llegó. Era el evento de la década. Políticos, celebridades, prensa internacional. Esteban, vestido con un smoking de seda, sonreía ante las cámaras posando junto a la placa dorada que decía diseñado por el visionario Esteban Rivas. Diego estaba allí entre la multitud de curiosos, temblando de frío y de miedo. Veía entrar a cientos de personas al lobby de mármol. Familias, niños, camareros, por favor, no entren, susurraba Diego con lágrimas en los ojos, pero su voz se perdía en la música de la orquesta. Dentro, Esteban levantó su copa para el brindis. Hoy tocamos el cielo, dijo, soberbio. En ese preciso instante, la tierra respondió. No fue un terremoto tectónico, fue un fallo de licuefacción del suelo. La arcilla bajo la torre, incapaz de soportar el peso, sin los cimientos profundos que Diego había diseñado, cedió de golpe. Primero se escuchó un crujido como el de un hueso gigante rompiéndose. El sonido fue tan fuerte que silenció la música y los aplausos. Esteban palideció, miró al suelo. Una grieta zigzagueante corrió por el mármol italiano, partiendo la sala en 2. ¿Qué es eso?, gritó alguien. Entonces, el caos. La torre se asentó violentamente, inclinándose 4 grados hacia el sur. Las inmensas cristaleras del lobby estallaron en una lluvia de cuchillos de vidrio. Las columnas de carga, hechas con el acero barato que Esteban había autorizado, se doblaron como pajitas. El techo del salón de eventos colapsó parcialmente. Gritos, polvo, oscuridad, sirenas. Desde la calle, la escena era apocalíptica. La torre no cayó por completo, pero quedó torcida, una ruina inestable amenazando con aplastar el barrio entero. La gente corría despavorida. Diego, sin embargo, no corrió. Conocía la estructura mejor que nadie. Sabía qué partes eran seguras y cuáles no. Mientras todos huían, el vagabundo tartamudo entró en la zona de desastre. Vio a los bomberos. Aquí, la viga. Main maestra. Aguanta, les indicaba, señalando un pasillo de servicio que él había diseñado para emergencias. Gracias a Diego, los bomberos pudieron sacar a decenas de heridos atrapados en el sótano antes de que se inundara por las tuberías rotas. Al amanecer, el balance era trágico, cientos de heridos graves, pérdidas millonarias y una ciudad en shock. Pero el verdadero drama estaba por comenzar. Esteban salió ileso físicamente, pero mentalmente estaba acorralado. Ante las cámaras, intentó su última jugada maestra de manipulación. Llorando lágrimas falsas, dijo, fui saboteado. Los contratistas usaron materiales de mala calidad. Yo soy una víctima más, la opinión pública casi le cree. Hasta que llegó la unidad de delitos informáticos. Incautaron los servidores de la empresa. Esteban creía haber borrado todo rastro de Diego, pero era un ignorante tecnológico. No sabía que los sistemas de copia de seguridad automática guardaban versiones anteriores de los archivos. Los peritos encontraron la carpeta original, Proyecto Zenit, el autor, Diego M. Y lo más incriminatorio, encontraron los correos electrónicos donde Esteban respondía a los ingenieros, no me importa la advertencia de seguridad, usen el material barato. Quiero ese dinero en mi cuenta en Suiza para el lunes. La policía no tuvo que buscar mucho para encontrar al verdadero autor. Los bomberos hablaban de un héroe vagabundo que conocía el edificio de memoria. Encontraron a Diego durmiendo en un banco del parque,
agotado tras la noche de rescate. Cuando el fiscal le mostró los planos recuperados, Diego lloró, no por tristeza, sino porque por primera vez en años alguien lo escuchaba sin que tuviera que hablar. El juicio fue televisado a nivel nacional. Esteban, ya sin sus trajes caros, lucía demacrado, esposado y pequeño. Su arrogancia se había evaporado. El fiscal llamó a Diego al estrado. La defensa de Esteban intentó objetar, burlándose de su tartamudez. Señoría, este hombre no puede ni hablar. ¿Cómo va a testificar? El juez, un hombre severo que había leído el expediente completo, golpeó el mazo. Si él no puede hablar, esperaremos. Tiene todo el tiempo del mundo. Diego se acercó al micrófono. Sacó sus viejos cuadernos, esos que había protegido con su vida mientras dormía en la calle. Abrió la página con la nota roja. Respiró hondo. Miró a Esteban a los ojos. Esteban bajó la mirada, temblando. Diego no intentó hablar, simplemente proyectó sus dibujos originales en la pantalla, comparándolos con la estructura fallida. Señaló las diferencias, señaló los ahorros, señaló la firma de Esteban autorizando el desastre. Luego se acercó al micrófono y, con un esfuerzo titánico, pronunció una sola frase, clara y sin tartamudear, como si Dios mismo le hubiera prestado la voz por 10 segundos. La verdad, no. Tiembla, el veredicto fue unánime. Esteban fue condenado a 35 años de prisión, sin posibilidad de fianza por negligencia criminal masiva, fraude, corrupción y falsificación de documentos. Sus cuentas en Suiza fueron congeladas y repartidas entre las víctimas. La mansión, los coches, todo fue subastado. Pero el sufrimiento de Esteban no terminó ahí. En la cárcel, su fama del arquitecto que aplastó a su propia gente por dinero no le ganó amigos. Pasó de beber champán en copas de cristal a limpiar letrinas con un cepillo de dientes, rodeado de criminales que despreciaban a los traidores. Cada noche, en su celda fría, Esteban miraba las grietas del techo y recordaba la mirada de Diego, la mirada del hombre al que subestimó. ¿Y Diego? Diego recibió una indemnización multimillonaria por el robo de su propiedad intelectual. Recuperó su vida, pero no se volvió como Esteban. No compró lujos vacíos. Compró el edificio en ruinas, lo demolió y construyó allí un centro de investigación para la seguridad sísmica y una academia de artes para personas con discapacidades del habla. Hoy, Diego es un arquitecto de renombre mundial. Sigue tartamudeando, sí, pero ya nadie se atreve a interrumpirlo. Porque cuando Diego habla, lo hace con sus obras, y esas palabras de hormigón y acero duran para siempre. A veces, la vida te quita la voz para que aprendas a rugir con tus acciones. Y aquellos que te humillan mientras suben, te encontrarán esperando cuando caigan. Y la caída siempre es más dura desde la cima. Comenta qué te pareció esta historia. ¿Crees que ese malvado merecía sufrir más? Comenta Justicia Divina, sígueme para más historias impactantes, activa la campanita de notificaciones y dale pulgar arriba para que el karma llegue a todos los traidores.